Muy bien, Ana, gracias por la presentación. Y ahora ya pasaríamos a la siguiente ponencia que va a explicar Isabela Lince, que es sobre los síndromes epilépticos candidatos a una hemisferotomía. Bueno, buenos días para todos. Mi nombre es Isabela Lince Rivera, yo soy neuróloga pediatra y hago parte del equipo de la unidad de epilepsia del hospital. Para hablar un poco de cuáles son los pacientes candidatos a una hemisferotomía, primero tenemos que tener muy claro que no todos los pacientes con epilepsia se van a beneficiar o van a ser candidatos al mismo tipo de tratamiento. Como ustedes ven aquí, nosotros hacemos un gran análisis de diferentes tipos de aspectos para poder tomar la decisión de a qué tratamiento van a ser candidatos y de qué se van a beneficiar. Algunas de las cosas más importantes que tenemos en cuenta son el tipo de crisis, el tipo de epilepsia, la causa de esas crisis y esa epilepsia, y con base en eso definimos si el paciente cumple criterios para lo que nosotros llamamos un síndrome epiléptico, que no es más que básicamente ese conjunto de síntomas, signos clínicos, etiológicos y también toda la parte electroencefalográfica y de los paraclínicos que se presentan a una edad en específico. Por supuesto, muy importante siempre tener en cuenta también las comorbilidades, otras enfermedades que están ahí al mismo tiempo que esa epilepsia, y con base en eso entonces definimos el tratamiento correcto, que como ustedes ven aquí pueden ser los fármacos anticrisis, tenemos diversidad de opciones como hemos comentado, pueden ser otro tipo de modalidades como la dieta cetogénica, pero puede ser también la cirugía de la epilepsia y en este caso la hemisferotomía. Vamos entonces a hablar un poquito de esto. Ya la doctora Hanna nos venía adelantando del tipo de crisis a qué se refiere. Como ustedes saben, hay crisis entonces focales y generalizadas. Y cuando hablamos de crisis focales, y esto va a ser muy importante desarrollarlo después, hablamos, como su nombre lo dice, de que hay un foco, ¿verdad? Y que de este foco están generándose las crisis epilépticas. Cuando hablamos de epilepsias generalizadas, como lo muestra la imagen, digamos que esa actividad y como decía la doctora, estas neuronas van descargando en principio al mismo tiempo de los dos hemisferios. Esto se va a relacionar directamente con la clínica, con los síntomas que nosotros vemos. Aquí tenemos un ejemplo de una crisis tónico-clónica generalizada en la que entonces vamos a tener una postura tónica y unos movimientos clónicos, como su nombre lo dice, generalizados, que afectan las cuatro extremidades. Pero si nosotros tenemos una crisis focal que se está originando en el área del movimiento, por ejemplo, en este caso en el lado izquierdo, vamos a tener esos movimientos y esa postura solamente, en este caso, en el brazo derecho. Y aquí queríamos hacer también énfasis en algo que nosotros usualmente, y ustedes habrán visto, hacemos en la consulta y en la unidad, y es tratar de ser muy específicos con la secuencia de los síntomas. ¿Por qué? Porque si nosotros sabemos específicamente qué fue lo que sucedió primero, qué sucedió después y así sucesivamente, entonces vamos a poder localizar y lateralizar mejor dónde está ese foco más probablemente. Haciendo y siguiendo con el ejemplo de nuestro paciente que tenía los movimientos de uno de los brazos, si el paciente únicamente tiene ese síntoma y eso fue lo primero y lo último que hizo, vamos a pensar que más probablemente el foco está en la zona que controla los movimientos de ese brazo. Sin embargo, si tenemos una información más detallada y el paciente nos dice que antes de esos movimientos percibió, tuvo una sensación en ese mismo brazo, probablemente lo que vamos a pensar es que ese foco está en el área que maneja toda la parte sensitiva y luego pasó al área motora. Entonces esto es muy importante. Lo segundo es el tipo de epilepsia que va muy relacionado. Si nosotros tenemos crisis focales, pues vamos a tener una epilepsia focal. Si tenemos crisis generalizadas, vamos a tener una epilepsia generalizada. Pero tener en cuenta que también hay formas combinadas. Hablamos de epilepsia combinada cuando hay pacientes que tienen tanto crisis focales como crisis generalizadas. Y ahora vamos a hablar de un tema muy importante que hemos venido viendo y que vamos a hacer ahora, por ejemplo, la correlación con esta paciente que veíamos en el video con Mar, la causa de la epilepsia. Esta causa puede ser estructural porque tenemos una lesión, tenemos algo en la estructura de nuestro cerebro que ya vamos a desarrollar mejor que está generando esas crisis. Podemos tener una causa genética y también vemos causas mixtas en las que tenemos una base genética que causa algo estructural y eso es lo que genera la epilepsia. Podemos tener causas infecciosas, metabólicas y también inmunes. Entonces, volviendo al objetivo principal de nuestra charla, que es de estos pacientes que venimos hablando, cuáles van a ser los candidatos a una hemisferotomía, pues vamos a ir construyéndolo juntos. Entonces respondamos, los pacientes que van a ser candidatos a la hemisferotomía, ¿qué tipo de crisis van a tener? Van a tener unas crisis focales, van a tener un tipo de epilepsia focal y esto es importante porque las epilepsias focales son las epilepsias en las cuales nosotros podemos quitar, resecar o desconectar ese foco para poder mejorar la calidad de vida y los síntomas del paciente.
Sin embargo, hasta este momento yo solamente les he hablado del foco como si fuera una región específica y pequeña del cerebro, ¿verdad? Pero resulta que ese foco también puede ser un lóbulo completo, el frontal, el temporal, pueden ser varios lóbulos o puede ser incluso todo el hemisferio. Los pacientes que tengan epilepsias focales, con crisis focales que comprometan todo un hemisferio, van a ser los candidatos a hemisferotomía. Y aquí pongo otra palabra que es importante y la pongo con un asterisco, porque es importante tener en cuenta que no solamente los pacientes farmacorefractarios van a tener la posibilidad de una cirugía. Como lo decía la doctora Hanna también, es importante que muchos pacientes, incluso antes de llegar a esa refractariedad, pacientes fármacos sensibles, puedan ser evaluados por una unidad de epilepsia y por un equipo multidisciplinario. Y esto está muy relacionado también con la causa de la epilepsia. Entonces ahora nos vamos a adentrar a cuáles son las causas en estos pacientes que generan que sean candidatos a una hemisferotomía. Vamos a basarnos en 4 causas principales, que son las malformaciones del desarrollo cortical, el síndrome de Sturge-Weber, el accidente cerebrovascular y el síndrome de Rasmussen. Comenzando por las malformaciones del desarrollo cortical, entonces su nombre ya nos dice mucho. Tener en cuenta que cuando hablamos de cortical o de corteza, estamos viendo esta sustancia gris que ustedes ven aquí en el límite de este cerebro, y básicamente pues se divide en sustancia gris porque vamos a tener en la parte de abajo también una sustancia blanca. Sin embargo, no siempre el cerebro está organizado y está representado así de esta forma tan estructurada y tan adecuada, sino que nosotros pues requerimos un desarrollo y cuando estamos en la barriga de nuestras madres, digamos que esto va a venir a pasos secuenciales como lo vemos aquí. Primero se crean nuestras células, ¿verdad? Y las células que tenemos en nuestro sistema nervioso son las neuronas. Esas células se tienen que multiplicar y luego tienen que viajar, tienen que organizarse, migrar y dividirse en unas capas, que es lo que va a dar lugar a esta corteza que nosotros vemos aquí. Luego se va a dar un proceso de girificación, como ustedes saben el cerebro tiene unos giros y eso también va a ser muy importante. Eh, Cuando hablamos de malformaciones del desarrollo cortical es porque ese desarrollo de esa corteza no se da adecuadamente, queda como su nombre lo dice, mal formada y podemos tener ahí un foco que sea el origen de las crisis epilépticas. ¿Cuáles son las malformaciones del desarrollo cortical que más probablemente van a requerir una hemisferotomía? Primero tenemos la hemimegalencefalia, que también su nombre lo dice todo. Hemi de hemisferio, encefalia de que estamos hablando del encéfalo, del cerebro, la mitad de ese encéfalo. Y mega porque lo que sucede es que la mitad de ese cerebro, ese hemisferio, va a ser más grande de lo normal. En el proceso temprano de la secuencia que estábamos hablando, cuando se generan esas células, se reproducen de una manera que no deberían y ese hemisferio queda más grande y sus conexiones pueden quedar desorganizadas. Por eso de ahí se desencadenan las crisis. Otra causa, otra malformación del desarrollo cortical muy importante cuando hablamos de hemisferotomía es la polimicrogiria. Su nombre también lo dice todo. Poli muchos, micro pequeños y giria, estamos hablando de los giros. Como ven en la imagen, son pacientes que en algunas áreas de su cerebro, que pueden ser extensas, tienen muchos giros muy pequeños y eso también puede ser un foco para las crisis epilépticas. Y finalmente tenemos displasias corticales extensas en las que, como ustedes ven allí, lo que sucede es que la fase que hablábamos de organización de esas neuronas no se da adecuadamente y por lo tanto esa diferenciación de la sustancia gris que veíamos y esa sustancia blanca se puede desdibujar un poco, se puede perder. Hay zonas que vamos a ver entonces que pueden ser más delgadas, que pueden ser más gruesas y esto también puede ser un foco de la epilepsia. Entonces, las malformaciones del desarrollo cortical son alteraciones que, como vemos, están presentes desde antes del nacimiento, aunque a veces sus síntomas de presentación puedan ser meses o años más tarde. Y algo importante es que esto también tiene una base genética, ¿no? Que usualmente lo que lo genera es una mutación en nuestros genes y que hace que este desarrollo no se dé de manera adecuada. Segundo, vamos a tener el síndrome de Sturge-Weber. El síndrome de Sturge-Weber hace parte de lo que nosotros llamamos las enfermedades neurocutáneas. ¿Por qué? Porque es una enfermedad que afecta el sistema nervioso y la piel. También es congénita, se da desde que nacemos, tiene también una base genética, una mutación que lo causa y se da por malformaciones de los vasos, tanto en la piel como en el cerebro. Entonces aquí vemos una representación en este cerebro de que todos los vasos de ese hemisferio aquí los vemos afectados y también esta es otra representación de que lo que usualmente vemos en la piel es algo que llamamos mancha en vino porto, que es esa mancha rojiza que muchas veces la vemos en la frente o en esta región de la frente y alrededor del ojo.
Algo importante es que el síndrome de Sturge-Weber no es una enfermedad progresiva en el sentido de que vayan apareciendo nuevas lesiones, pero sí es cierto que puede haber empeoramiento de los síntomas si las crisis no las controlamos y las tratamos adecuadamente, como decíamos, con el tratamiento correcto, que en este caso sería la hemisferotomía. También están los accidentes cerebrovasculares, que básicamente suceden, como ustedes saben, cuando una parte del cerebro deja de recibir sangre de manera normal. Necesitamos que la sangre llegue a todas las partes de nuestro cuerpo porque es lo que llega el oxígeno y los nutrientes, y cuando tenemos una obstrucción, una interrupción del flujo o un sangrado, esa sangre puede dejar de llegar a un tejido en específico, y ese tejido va a quedar lesionado, va a quedar con una cicatriz que también puede ser foco para una crisis epiléptica. Es importante que se puede presentar en cualquier momento de la vida, porque muchas veces escuchamos el ictus en pacientes mayores, pero desde que nacemos, la niñez, la adolescencia, podemos tener un accidente cerebrovascular. Y finalmente, pero no menos importante, el síndrome de Rasmussen. El síndrome de Rasmussen es una enfermedad inflamatoria. De hecho, antes le llamábamos la encefalitis de Rasmussen, IT significando inflamación del encéfalo, encefalitis. Y es inmunomediada porque decimos que está mediada por nuestro sistema inmune. Se cree que hay anticuerpos que de pronto cuando nuestro sistema inmune se equivoca van a ir dirigidos a ese hemisferio, a esa región de nuestro cerebro y van a causar la lesión. No nacemos con ella, es una enfermedad adquirida que inicia alrededor de los 6 años, se presenta en un rango entre el primer año de vida y los 10 años, y algo muy importante y característico de esta enfermedad es que esta enfermedad sí tiene un compromiso que es progresivo. Funciones que tenemos en este hemisferio, como por ejemplo la fuerza, la visión y el lenguaje, si estamos hablando de un hemisferio dominante, se van a ver alteradas de forma progresiva, es decir, va a tener un empeoramiento de los síntomas si no hacemos el tratamiento correcto para la enfermedad, que en este caso también es la hemisferotomía. Entonces, ¿qué tienen todas estas patologías en común? Como ustedes se pueden dar cuenta, así sean diversas en muchos sentidos, en su base genética, si se presentan de forma adquirida o congénita desde que nacemos, todas tienen en común que afectan, que comprometen un hemisferio. Y por lo tanto, si desconectamos ese hemisferio, pues entonces vamos a generar mejoría de los síntomas. Muchas veces nos preocupa y nos asusta porque estamos hablando de la mitad del cerebro, de todo un hemisferio. Sin embargo, en estos pacientes, ese hemisferio está generando muchas veces más riesgo y más daño que beneficio. Y otra cosa muy importante es que cuando lo desconectamos, el hemisferio que nosotros tenemos sano es un hemisferio que muchas veces puede trabajar mejor cuando yo no tiene el hemisferio de al lado, digamos, generando ese daño constante. Les quiero contar que según lo que sabemos en la literatura mundial, en todos los casos en los que se ha realizado la hemisferotomía, tenemos una tasa de libertad de crisis a largo plazo del 60-90%, que es una tasa muy importante. Es decir, es un tratamiento que es efectivo para controlar y liberar a nuestros pacientes de crisis. Y con esto les quiero dejar ya mis mensajes para que lleven a casa. Lo primero son que pacientes con diversas causas de epilepsia, como pudimos ver, pueden ser candidatos a una misma cirugía, en este caso la hemisferotomía, siempre y cuando tengan las siguientes características: crisis y epilepsias focales, fármaco-refractarias con ese asterisco muy importante porque sabemos que dependiendo de la etiología y, como decíamos, siendo muy importante la edad, pueden ser incluso antes de que sean fármaco-refractarias, y esto debe evaluarse por un equipo multidisciplinar de epilepsia, que comprometan un hemisferio. Lo segundo es que es una opción que tiene alta efectividad en el control de crisis, del 60 al 90%, como decíamos. Y que no es un último recurso, ya lo habíamos mencionado. Si se tiene la indicación, se debe hacer tempranamente porque puede generar un impacto significativo en el desarrollo y la calidad de vida, tanto de los niños como de sus familias. Finalmente, decirles que muchas veces el verdadero desafío no es realizar la cirugía como tal, sino reconocer a tiempo los pacientes que pueden ser candidatos a ella, y por eso la importancia de esta charla el día de hoy. Muchas gracias.